¿Qué tal amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Es un gusto para mí volver con ustedes en mi primer video de Martes de Moda. Hoy vamos a tejer un lindo traje con diseño de Capitán América para un bebito de 3 meses. Ustedes se preguntarán por qué he seguido en estos días publicando videos con tema navideño. Y es porque yo les había ofrecido a ustedes el año pasado un calendario de Adviento que contenía 24 videos. Pero por razones ajenas a mi voluntad, dando gracias a Dios, tuve bastante trabajito y eso no me ayudó para yo tener el tiempo suficiente para acabar de editar los videos. Entonces ahorita nos están faltando 6 y a mí me gusta cumplir, así que en el transcurso de estos días voy a acabar de publicar los que faltan, ¿sí? Aunque ya no sea Navidad, de todas maneras los videos ya quedan en mi canal para las Navidades futuras, porque ustedes saben que Navidades hay todos los años, ¿sí? Este año yo voy a hacer los videos con tiempo y los voy a tener guardaditos para cuando ya llegue la fecha simplemente programarlos en mi canal de YouTube para que ustedes no se pierdan el día que es cada video, ¿sí? Entonces ahorita vamos a tejer este trajecito precioso. Utilizar para hacer este lindo trajecito de Capitán América son lana jazmín de colores rojo, azul y blanco. Voy a tejer con mi crochet de número 3.5. Voy a utilizar tijeras, aguja lanera, no la tengo a la mano, pero apunten. Y 2 botones. Voy a empezar por el calzoncito que tiene forma de cubre pañal. Y hago mi nudo de inicio y vamos a tejer 30 cadenas. Siete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Aquí en la última cadenita tejo 2 cadenas que sería el primer punto y luego me devuelvo hacia atrás tejiendo punto alto. Voy a terminar esta vuelta tejiendo punto alto y una vez terminada esta vuelta voy a tejer 7 más para completar 8. Ya tejí 8 vueltas de puntos altos. Ahora vamos a empezar con las disminuciones. Y voy a hacer 6 vueltas de disminución de esta manera. Tejo 2 cadenitas, hago una lazada, voy al siguiente espacio y tejo un punto incompleto. Tejo una lazada y voy al siguiente punto, tejo punto incompleto y luego paso una lazada para hacer un solo punto. Luego voy a seguir tejiendo esta vuelta hasta el tope de acá, pero dejo sin tejer 1, 2 y 3 puntos, ¿sí? Porque son para la disminución. Ya casi termino la vuelta. Ahora aquí están los 3 últimos puntos y voy a hacer lazada, tejo este punto pero incompleto, lazada, tejo el siguiente incompleto, paso el hilo y queda uno solo. Y el último punto lo tejo normalmente. Sí, esta sería mi primera vuelta de disminución. Ahora vamos por la segunda porque son 6. Voy a subir con 2 cadenitas y luego tejo punto incompleto, lazada, tejo punto incompleto y paso. ¿Sí? Y voy a seguir tejiendo la vuelta hasta que lleguemos al tope y asimismo dejemos 3 puntos sin tejer. Bien, he llegado a la quinta vuelta con disminución y les voy a hacer la sexta para recordar cómo tenemos que disminuir. Pongan atención, subimos con 2 cadenitas, en el siguiente
espacio voy a tejer un punto incompleto, hago lazada y en el siguiente hago un punto incompleto. Paso el hilo y queda uno solo, ¿sí? Y este es el del borde. Luego vamos a tejer normalmente la vuelta con puntos altos. Así, amigas. Y cuando llegamos 3 puntos antes, nos toca hacer disminución de nuevo. Entonces tomo lazada, paso y tejo punto incompleto. Lazada, tejo punto incompleto, paso el hilo y hago uno solo y luego tejo el último punto que sería la primera cadenita en la vuelta anterior. Ahí va el último punto y el primero de cada vuelta. Aquí está reducido ya 6 puntos en cada lado, ¿sí? Ahora doy vuelta al tejido y voy a tejer 2 vueltas con puntos altos. Esta vez ya no va a haber disminución. 2 vueltas completitas de puntos altos. Una vez tejida 2 vueltas de puntos altos sin disminución, voy a empezar los aumentos y son 6 vueltas de aumentos, ¿sí? Vamos a tejer 2 cadenitas y en el siguiente espacio tejo 2 puntos altos ahí mismo. Luego tejo mis puntos altos y cuando estoy llegando ya casi al final, en el antepenúltimo punto tejo 2 puntos ahí mismo. Y luego el último un punto alto, ¿sí? En la cadenita normalmente. Doy vuelta a mi tejido y vamos a hacer lo mismo. Subo con 2 cadenas, en el punto siguiente tejo 2 puntos ahí mismo. Luego tejo normalmente puntos altos. Hasta que llego aquí 2 puntos antes de terminar la vuelta. Ya he tejido mi vuelta de puntos altos y estoy al tope, ¿sí? 2 puntos antes de terminar la vuelta. En el antepenúltimo, 2 puntos ahí mismo. Y el último le tejo normalmente, ¿sí? Esta es la segunda vuelta de aumentos. Ahora, de la misma manera voy a tejer 4 vueltas más. Acuérdense siempre que primero se teje las 2 cadenitas, que es el primer punto, y en el siguiente 2. Y luego tejen la vuelta y en el antepenúltimo tejen 2 y en el último 1. Completemos entonces las 4 vueltas que nos faltan. He tejido las 6 vueltas con aumento a cada lado y ahora vamos a tejer 5 vueltas de puntos altos, subiendo con 2 cadenitas y nos vamos toda esta vuelta y las 4 que vienen sin aumentos y sin disminuciones, ¿sí? Entonces terminemos esta y con 4 vueltas más completemos 5. Ya tengo 5 vueltas de puntos altos. Aquí no hay ni disminución ni aumento. Y para hacer las 3 vueltas que me faltan, yo voy a poner a cada lado un borde donde va a ir el ojal, ¿sí? Entonces para eso yo necesito aumentar 10 puntos de cada lado. ¿Cómo lo voy a hacer? Tejo 10 cadenas de este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Doy vuelta la cadenita
y en el punto anterior tejo punto alto. ¿Sí? Aquí están 2 y terminaría tejiendo los 8 que faltan para completar estos aumentos. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y sigo tejiendo mi vuelta normalmente con puntos altos hasta que lleguemos al otro extremo, ¿sí? Estoy en el extremo de mi tejido y ahora yo necesito acá también tener 10 puntos altos, pero no puedo yo tejer las 10 cadenas de aquí porque quedaría uno arriba y otro abajo, ¿sí? Tiene que quedar a la misma altura los puntos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, sin necesidad de hacer cadenas. Tejo 2 lazadas y donde tejí el último punto, ahí voy a sacar este punto, ¿sí? Entonces tejo 1, 2, 3 y 4. Ahora, la primera cadenita sería la base. Entonces voy a tejer 1, 2 lazadas y me voy a la base de este punto que tejí, ¿sí? Tomo la cadenita primera y tejo 1, 2, 3, 4. 1, 2 lazadas. Me voy a la cadenita de la base, aquí, y tejo 1, 2, 3 y 4. Ahí ya tenemos 1, 2 y 3 puntos. Vamos por el siguiente. 2 lazadas. Me voy a la base. Paso, paso, paso y paso. Son 4 lazadas y vamos. 1, 2 y me voy a la base. Aquí. Tejo 1, 2, 3 y 4. 1, 2 lazadas. Voy a la base. Aquí. Y vamos 1, 2, 3, 4. Están 2, 4, 6, 7 y me faltan 3. Y vamos 1, 2 lazadas. Me voy hacia la base. Tejo, tejo, así. 2 lazadas. Voy a la base. Vamos 1, 2, 3, 4. 1, 2 lazadas. Y tejo 1, 2, 3 y 4. Ahí están 2, 4, 6, 8, 10 puntos, ¿sí? Y hemos quedado con los 2 bordes que necesito. Ahora doy vuelta a mi tejido. Y subo con 2 cadenitas. Tejo punto alto, siguiente, y luego voy a hacer una lazada y tejo medio punto. Así. Luego tejo 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y me voy 1, 2, 3 y en la cuarta, con una lazada, tejo medio punto. ¿Sí? Ahí es el espacio que necesito para mi botón. ¿Sí? Ustedes ven que ahí pasa normalmente. Ahora hago una lazada y voy a seguir tejiendo normalmente mis puntos altos. Hasta que lleguemos a la otra ala y les indico cómo hacer.
Listo, ya estoy en la otra ala y vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora hago una lazada y tejo aquí medio punto. Tejo 4 cadenas, 4, hago una lazada y me salto 1, 2, 3, 4 y ahí tejo medio punto. Luego los dos últimos puntos los tejo normalmente. Así, punto alto. Ahora doy vuelta al tejido, subo con 2 cadenas, el siguiente punto, punto alto. Aquí voy a tejer punto alto también. Y sobre las 4 cadenitas que tejí van puntos altos. Así, amigas, no es difícil, solo tienen que ponerse las pilas. Termino entonces de tejer esta vuelta de puntos altos. Y me voy hasta acá y hago lo mismo. Todo va a ser de puntos altos, ¿sí? Donde tejí anteriormente los medios puntos, igual, punto alto. He terminado ya la otra ala del calzoncito y miren cómo quedó. Ahora, para darle un mejor terminado, vamos a hacer lo siguiente. Subo con una cadenita y tejo medio punto. Medio punto. Acá tejo 2 medios puntos porque es de esquina. Luego los siguientes puntos voy a tejer así, medio punto dentro. Así. Si ven cómo queda el acabado, queda más bonito. Ahora, todo este borde, como tiene los espacios de los puntos altos, son grandes. Todo vamos a tejer con 2 medios puntos. Ahí, sí, en cada espacio. 2 medios puntos. Y cuando lleguemos aquí, sí, aquí tejemos 2 medios puntos y lo demás solo 1. Llego al extremo, obviamente, y tejo 2. Y tejo y sigo tejiendo hasta aquí, donde vuelvo a tejer 1, 1, 1, 1 hasta la esquina que tejo 2, luego en el centro 1 y termino con 2 y el borde solo 1. Terminemos entonces. Bien, he tejido una vuelta completa por todo el borde del calzoncito con medio punto y miren que queda mejor terminado, queda más elegante. Y voy a la primera cadenita del primer punto para cerrar con punto deslizado. Así. Recorto y remato. Pierdo ese hilo por aquí mismo. Y así no se echa a perder mi tejido. Recorto ese poquito y eso es todo. Así queda el calzoncito, ¿sí? Ahora vamos a pegarle los botones. He pegado ya los botoncitos calculando el centro donde está el ojal, ¿sí? Cerramos para que miren cómo queda. Y está mi calzoncito. Miren qué bonito. Ahora, vamos a tejer el gorrito.
luego el escudo y las botitas. Ahora vamos a tejer el gorrito. Vamos a hacer un aro mágico y dentro de él 8 puntos altos, comenzando con 2 cadenitas que sería el primer punto. Entonces vamos 1, 2, primer punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y si recuerdan ustedes, yo en la lista de reproducción de puntadas básicas para tejer a crochet les compartí en una ocasión anterior cómo tejer el círculo perfecto. Aquí se aplica ese círculo. Cerramos el aro mágico y vamos a la costillita primera del primer punto para cerrar con punto deslizado. Yo tejí en la primera vuelta 8 puntos altos, subo con 2 cadenas y ahí mismo voy a tejer un punto alto. Y sobre los siguientes espacios del punto anterior voy a tejer 2. ¿Sí? Entonces esta vuelta tendría 16 puntos altos. Ya terminé mi vuelta con 16 puntos altos. Cierro con punto deslizado en la costillita. Ahora voy a subir 2 cadenas y en el siguiente espacio hago 2 puntos en el mismo lugar. Luego 1, luego 2 en el mismo espacio. Luego 1, luego 2 hasta que termino mi vuelta. Terminé mi vuelta alternando 1, 2, 1, 2 y ahora subo con 2 cadenitas, hago el siguiente punto y en el siguiente 2. Luego 1, 1, en el siguiente 2. Luego 1, luego 1, en el siguiente 2. Y así termino esta vuelta. Una vez que he terminado mi vuelta alternando 2 puntos y 2 en el mismo espacio, cierro con punto deslizado y ahora tengo que alternar con 3. Subo 2 cadenitas, hago el siguiente punto y el siguiente, ¿sí? 3. Y luego me toca 2. Luego 1, 2, 3 y 2 en el mismo espacio. ¿Sí? Así voy a terminar mi vuelta con 3 y 2 en el mismo espacio. ¿Sí? Y yo necesito de base tener 11 centímetros. ¿Sí? Que es la medida para el gorrito de un bebé de 3 meses, ¿sí? De 2 a 3 meses, sí, es la misma medida, no varía. Entonces yo voy a hacer aumento hasta llegar a los 11 centímetros, ¿sí? Quiere decir que terminando esta vuelta, en la que estoy alternando 3 y 2, luego me tocaría tejer 4 y 2 y luego 5 y 2 para tener 11 centímetros de diámetro, ¿sí? De la base del gorrito. Ya he tejido mi círculo, que es la base del gorrito, pero yo le tejí únicamente hasta el cuarto aumento, es decir, 4 puntos altos y 2 en el mismo espacio, ¿sí? Porque ahí están los 11 centímetros que necesito. Ustedes siempre tienen que ir calculando, amigas, ¿sí? Entonces, a partir de ahora y tomando en cuenta la base que ya está tejida, vamos a
tejer vueltas de puntos altos hasta tener 14 centímetros. ¿Sí? Entonces vamos tejiendo ahora ya sin aumentos todas las vueltas necesarias hasta tener la cantidad deseada, que son 14 centímetros de alto del gorrito. Bien, amigas, he tejido ya mi gorrito, ya está la base que necesito. Están 14 centímetros de alto y de contorno está 36 centímetros. Ahora, el gorrito del Capitán América tiene un pequeño antifaz. Y yo he contado de afuera hacia adentro 6 puntos y ahí he puesto una marquita. Igual acá. De afuera hacia adentro 6 puntos. Ahora, voy a tejer esta vuelta de puntos altos. Normalmente hasta llegar donde puse mi marquita. ¿Sí? Hasta aquí. Ya tengo tejido hasta donde está mi marquita. Ahora voy a tejer 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5. Me voy a saltar 1, 2, 3, 4 y en el quinto tejo punto alto y seguido voy a tejer 3 más, es decir, completo 4. 3 y 4. Ahora tejo 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y me salto obviamente 1, 2, 3, 4 y aquí donde está la marquita, tejo mi punto alto. Termino de tejer mi vuelta normalmente con puntos altos, ¿sí? Cierro con punto deslizado en la costillita y termino con una vuelta más de puntos altos, ¿sí? Por toda la vuelta, incluido aquí en las cadenitas, ¿sí? Sobre las cadenitas vamos a tejer los puntos altos que corresponden. Terminemos entonces. He terminado ya de tejer la vuelta donde dejé los espacios para el antifaz, ¿sí? Los ojitos, y tejí una vuelta más, una vuelta encima. Ahora lo que voy a hacer es rematar para luego ponerle la letra A de América y luego ponerle las antenitas. Este hilo vamos a perderlo por aquí para que no se eche a perder luego nuestro tejido. Así, amigas. Ahí queda escondidito el hilo y no pasa nada. Ahí está bien. Y este poquito chiquitito recorto. Las marquitas ya no me sirven y obviamente las retiro. Ahí está el gorrito, ¿sí? La base. Ahora vamos a tejer la letra A. Le voy a dejar al gorrito ahí porque como la letra es de color blanco, luego choca con el fondo y no se divisa bien, ¿sí? A pesar de que no es difícil, pero de todas maneras. Con el color blanco vamos a tejer 25 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Subo con 2 cadenitas y sería el primer punto y me devuelvo hacia atrás. Y tejo 10 puntos altos, ¿sí? 2, 4, 6, 7 y me faltan 3. 1, 2 y 3. Ahora, en el primero de los 5 que vienen, voy a tejer 2 en el mismo espacio. 1 y 2. Luego voy a tejer 3. 1, 2, 3. Y en el siguiente 2. Y ustedes ven que está repartido ya los 5 puntos que van encima de la letra A. Ahora vamos a terminar de tejer poniendo 10 puntos altos en estas 10 cadenitas. Una vez que están los 10 puntos de este extremo, dejo el hilo suficiente y recorto para coser. Y remato, obviamente. ¿Sí? Ahora, para ponerle la parte de el centro de la A, vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí paso el hilo, tejo 3 puntos y simplemente me voy al otro lado. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahí voy a cerrar con punto deslizado. ¿Sí? Y luego recorto y listo. Estos hilos se pierden en el momento que voy uniendo mi letra A. ¿Sí? Ahí está. Entonces, voy a calcular que esté en la mitad. Y ayudándome de mi aguja lanera, voy a coser todo el contorno de la letra, ¿sí? Tienen que procurar que quede bien bonito, que no se note el cosido. Luego tomamos parte de abajo y la cadenita, así. Parte de abajo y la cadenita. ¿Sí? Y de esa manera voy a ir cosiendo toda mi letra A, todo el borde, así. Y luego les indico cómo fijar esta cadenita. Está pegada mi letra A y para que no quede suelta la cadenita del medio, paso con cuidado por dentro de los puntos, ahí. ¿Sí? Sin fruncir, tiene que quedar bien bonito aquí. Y voy a bordar punto cadenita sobre las cadenitas que están tejidas. Eso es hasta para que se vea en alto relieve. Sí, se vea un poquito más abultadito. Sí, ahí.
encima de las cadenitas que ya están tejidas, obviamente tomando la parte de abajo del gorrito. Ahí. Voy al centro del punto y paso, ¿sí? Y luego el último, pinchando en el centro y ahí. Voy hacia abajo para rematar. Ahí. Miren cómo queda, qué bonito. Solamente aquí voy a rematar con unas pequeñas puntaditas. Ahí, y le pierdo por aquí donde está el hilo blanco. Está casi terminado. Tenemos que hacer las antenitas, ¿sí? Miren qué lindo que está. Solo faltan las antenitas y listo. Pongan atención así mismo. Voy a virarle para que se vea la base de color azul. Voy a tejer 15 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Subo aquí mismo 2 cadenitas y me devuelvo hacia atrás. Y tejemos obviamente los 15 puntos altos que corresponden a las 15 cadenitas. Ahí está. Ahora doy vuelta al tejido, subo con 2 cadenas y tejo puntos altos, pero no van a ser 15. Voy a tejer 13 puntos altos. Llegué a los 13 puntos. Hago lazada, me salto este punto y voy al primero, tejiendo medio punto. Ahora doy vuelta y tejo una lazada, me salto este espacio y me voy al siguiente, tejiendo medio punto y termino tejiendo esta vuelta con puntos altos. Así. Y ustedes ven que la puntita queda como medio redondeada. Terminemos la vuelta. Miren, amigas, ya le he puesto una antenita, ¿sí? Y ahora voy a poner la de acá. Pongan atención porque es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo lo que hice. Entonces voy a irme a la misma altura, aquí. Y voy a pinchar aquí mi crochet tomando en cuenta que es el huequito de este punto, ¿sí? Y voy a tejer 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí mismo voy a subir con 2 cadenas y me voy hacia atrás tejiendo en el mismo espacio 2 puntos altos. Luego tejo los puntos que siguen
Así, amigas, con un poquito de paciencia nada más. Llego al tope y me voy acá arriba al huequito del punto que sigue, ¿sí? Ahí voy a hacer punto deslizado, luego subo con 2 cadenitas, me voy al siguiente, a la siguiente vuelta y paso con punto deslizado. Ahora voy a dar vuelta a mi tejido y esta vuelta la tejo normalmente de puntos altos. Termino la vuelta de puntos altos y doy vuelta al tejido, subo con 2 cadenitas y en el punto de al lado tejo 2 puntos altos ahí mismo. Termino mi vuelta tejiendo los puntos altos siguientes. Así, amigas. Este también le tejo porque este también es un punto, no lo vayan a dejar ahí suelto porque se ve feo. Le paso así. Y termino aquí tejiendo con un punto deslizado. Recorto y voy a rematar ahí. Luego este hilo lo voy a perder haciendo un pequeño remate al otro lado, ¿sí? Para que quede bien terminado. Paso y también procuro que este hilito no se note. A este le vamos a recortar porque ya está bien perdido, no hay ningún inconveniente. Aquí este hilito, como les dije, le voy a rematar, es con el fin de que quede bien terminado. Así. Ahí. Y ahí ya queda bien las antenitas de nuestro Capitán América. ¿Sí? Ahí está. Lo mismo que yo hice aquí, hice acá. De la misma manera tejí igualito, ¿sí? Pero la diferencia es que en este lado yo comencé en la parte de abajo, ¿sí? Y en este lado comencé de aquí, en la parte de arriba, ¿sí? Para que me quede al derecho las 2 antenitas. Y ahí está ya el gorrito del Capitán América. Ahora vamos a hacer su escudo. Con el color azul voy a hacer un aro mágico y dentro de él tejemos 8 puntos altos comenzando con las 2 cadenitas que sería el primer punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cierro el aro mágico y me voy a la primera costillita, aquí. Y paso un punto deslizado. Subo con 2 cadenitas y ahí mismo hago punto alto. Y en los siguientes espacios vamos a tejer 2 puntos en cada punto anterior. De manera que como yo tejí 8 puntos altos, esta vuelta va a tener 16.
Terminada mi vuelta con 16 puntos altos, cierro con punto deslizado en la costillita y voy a subir una cadena y luego tejo 2 puntos altos, luego 1, luego 2, luego 1 y así termino esta vuelta y luego vamos a cambiar de color. 1, 2, ya he terminado mi vuelta tejiendo 2, 1, 2, 1. Sí, cerré con punto deslizado y rematé porque me toca el cambio de color. Voy a preparar mi nudito de inicio y donde me quedé subo con 2 cadenitas, luego voy a tejer un punto alto y luego 2 punto alto, punto alto, y luego 2. Voy a alternar en esta vuelta tejiendo 2 puntos altos seguidos y 2 en un mismo espacio. Así, ahorita me toca 2 en el mismo espacio. Luego de terminar esta vuelta tejiendo 2 y 2 en el mismo espacio, voy a hacer la siguiente tejiendo 3 puntos y luego 2 en el mismo espacio. Bien, amigas, he terminado ya el escudo del Capitán América y yo terminé mi vuelta tejiendo 2, 2, luego hice otra roja de 2 y 3, luego una blanca de 2 y 4, luego la siguiente de 2 y 5 y la última de 2 y 6, ¿sí? Y he dejado, como les dije anteriormente, 2 vueltas de color rojo, una de blanco y 2 de rojo. Ahora vamos a tejer la estrellita que va al centro. Y es súper fácil y rápida de tejer. Con el color blanco, y me voy a ir más acá para que el fondo me ayude, hago un aro mágico y dentro tejo 15 medios puntos. Subo con 2 cadenitas y vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cierro mi aro mágico y me voy al primer punto cerrando con punto deslizado. Ahora subo 1, 2, 3, 4 cadenitas, voy a tejer una más y me devuelvo tejiendo medio punto. Luego hago una lazada y tejo medio punto. Luego voy a hacer un punto alto de 2 lazadas y luego termino con un punto alto de 3, así, 1, 2, 3. Me voy a saltar 1, 2 y en el tercer espacio cierro con punto deslizado, ¿sí? Ahora subo 1, 2, 3, 4, hago una cadenita y me devuelvo atrás con medio punto, lazada, medio punto, punto alto de 2 lazadas
y luego punto de 3 lazadas, 1, 2 y 3. Vamos 1, 2 y en el tercer espacio cierro con punto deslizado, 1, 2, 3, 4, tejo una cadenita y me devuelvo con medio punto, lazada y tejo medio punto, punto de doble lazada, punto de 3, 1, 2, 3, paso 1, 2, 3 y cierro con punto deslizado, ¿sí? Vuelvo a hacer lo mismo, 1, 2, 3, 4, una cadenita y me devuelvo hacia atrás con medio punto, lazada, medio punto, punto alto de 2 lazadas y punto alto de 3. Me voy 1, 2 y en el tercero cierro y hago la última patita de mi estrella, 1, 2, 3, 4, cadenita, me devuelvo con medio punto, cargo lazada y medio punto, punto alto de 2 lazadas y punto alto de 3. Y cierro en el tercer espacio, aquí donde empecé, con punto deslizado. Ahora voy a dejar un poco de hilo para poder coser a nuestro escudo, así, y luego vamos a poner aquí en la mitad, vamos a ir cosiendo con la ayuda de nuestra aguja lanera. Así. Y van a ir tomando hilo azul y van a la cadenita. Así. Hilo azul y van a la cadenita. Yo les voy a dejar en mi blog el diagrama por si no les quedó claro, ¿sí? Entonces voy a ir por todo el borde de la estrellita cosiéndolo de la manera que les estoy ahorita indicando, ¿sí? Terminemos. Bien, amigas, miren, ya está pegada la estrellita y yo le he puesto aquí un ganchito para que dé el aspecto de un verdadero escudo, ¿sí? Así. ¿Sí? Y miren cómo queda. Así. Ahora vamos a tejer las botitas. Vamos con el color rojo y voy a tejer un aro mágico. Dentro de él van a haber 8 puntos altos subiendo con 2 cadenitas, que sería el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cierro mi aro mágico y me voy a la costillita del primer punto. Cierro con punto deslizado y esta vuelta subo con 2 cadenitas y ahí mismo voy a tejer otro punto alto. Luego, sobre los puntos siguientes voy a tejer 2 puntos altos en el mismo espacio, ¿sí? De manera que si en la primera vuelta tejí 8 puntos altos, obviamente la segunda va a tener 16. Tengo los 16 puntos de mi segunda vuelta y voy a cerrar con punto deslizado en la costillita. Subo 2 cadenitas y voy a alternar. Aquí tejo 2
y luego 1, luego 2, luego 1. Y así termino esta vuelta alternando 2, 1, 2, 1. Luego cierro obviamente aquí en la costillita con punto deslizado y la siguiente vuelta va a ser sin aumento, solamente punto sobre punto. Terminé mi vuelta alternando 2, 1, 2, 1. Luego hice la vuelta sin aumento y ahora vamos a hacer lo siguiente. Tejemos esta vuelta con puntos altos. Sí, punto sobre punto. Como aquí ya nos toca hacer la parte donde va a ir la abertura del zapatito para dar paso a la parte alta de la botita, sí. Ya no vamos a cerrar, sí. Vamos a dejar abierto, así, y doy vuelta al tejido obviamente y sigo tejiendo con punto alto hasta que completemos 6 vueltas. Es decir, termino esta y tejo 4 más hasta tener 6. No vayan a olvidarse de tejer el último punto, ¿sí? Que es aquí. Siempre deben tejer los puntos completos. Bien, amigas, ya he tejido 6 vueltas de puntos altos en la parte abierta del zapatito. Y con la ayuda de mi aguja vamos a coser. Busco el primer punto y ahí paso mi puntada. Y listo. Voy a pasar mi aguja tomando cadenita con cadenita, así. Cadenita y cadenita. Cadenita con cadenita. Ahora voy a dejar un espacio de más o menos unos 2 centímetros donde pueda entrar mi dedo y voy a hacer un pequeño hilván, así. Paso la aguja por las cadenitas, así. Y le voy a fruncir, dando un pequeño redondeo aquí en el talón para que no me quede hecho punta y se vea feo. Sí, entonces aquí está redondeado y voy a pasar una puntadita uniendo las cadenitas que quedan ahí y listo. Ahora voy a rematar, paso la aguja aquí para no recortar al tope y está listo. Doy vuelta al zapatito, ¿sí? Y ahora le voy a poner el borde con 4 vueltas de punto alto. Ahora voy a dar vuelta a mi zapatito al derecho y vamos a tejer 4 vueltas de puntos altos, que sería la parte alta de la botita. Y empezamos así. Aquí en este espacio pasamos el hilo y tejo 2 cadenitas. Ahí mismo otro punto.
En el siguiente 2 puntos. Luego 2 puntos. Dos. Y 2. Ahora estamos aquí en la parte de la unión y vamos a tejer ahí un punto alto y al lado un punto alto, y termino la vuelta tejiendo 2 puntos altos en cada espacio, así. Ahí. Cierro con punto deslizado en la costillita y voy a tejer 3 vueltas más de puntos altos. Ya están 4 vueltas y voy a cortar remato y con la ayuda de mi aguja lanera voy a perder ese hilo. Así, amigas, me voy por aquí, paso. Es para que no se eche a perder, como yo siempre les digo. Ahí. Y listo. Y eso es todo. Aquí están las botitas de mi Capitán América, ¿sí? Y con eso he terminado el trajecito. Miren qué ternurita. El bebé se va a ver todo un superhéroe. Miren qué bonitas. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que muy lindo? Este trajecito se fue para Esmeraldas, para un bebito muy lindo que su mami me pidió que se lo teja. Y quería compartirles también a ustedes para que hagan para los bebés de casa. Si les gustó este video, denle un dedito arriba y muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que les llegue la notificación de mis videos. El jueves, Dios mediante, no se olviden que es de puntadas y les tengo una puntada muy linda a 2 agujas en mi primer video de jueves de puntadas, así que no se lo pueden perder.